Bienvenidos a este programa muy especial para ustedes. La verdad que es un programa que me han pedido desde las redes sociales con mucho interés, ¿no? ¿Qué pasa con la mente cuando nos enamoramos? Pero que va mucho más allá del enamoramiento. En nuestro día a día, saber sociabilizar puede marcar la diferencia entre ser un líder y no serlo. ¿Y qué pasa cuando no tenemos todas las actitudes o aptitudes para poder lograrlos? ¿Qué pasa con el cerebro? ¿Cómo nos conectamos? ¿Y qué hace que una persona realmente pueda sociabilizar más o mejor que otras personas? ¿Qué podemos emplear entonces conociendo las neurociencias, conociendo programación neurolingüística para poder generar impacto de una manera muy rápida en las personas? Son algunas de las cosas que vamos a tocar el día de hoy en este programa. Muy bienvenidos a todos ustedes que están en nuestro salón inteligente. Muy bienvenidos a todos los que están detrás de sus computadoras o en las embajadas de Via Lab. Mi nombre es Mauricio Bock, soy tu coach y el día de hoy vamos a hablar acerca del amor. El amor es una sensación, es un sentimiento, es una emoción, son muchas cosas a la vez que vienen realmente desde los tiempos más ancestrales, ¿no? Y forman parte de una condicionante muy interesante que tiene mucho que ver con cómo nosotros nos comportamos en nuestro día a día y por qué buscamos enamorarnos, por qué buscamos que las demás personas se enamoren de nosotros, tiene mucho que ver en realidad con nuestra biología, de alguna manera. A lo que solemos nosotros pensar y que nos enamoramos con el corazón, hoy vamos a descubrir que se trata de algo tal vez un poco diferente, se trata tal vez más de cómo nos enamoramos desde el cerebro. ¿Cuáles son las conexiones que se generan y por qué nos atrae tanto este tema? ¿Por qué hoy día tenemos el salón lleno y por qué tantas personas están conectadas online? Es lo que vamos a descubrir, porque definitivamente todos queremos, de alguna manera, pues lograr ese grado, ¿no?, de enamoramiento. Va más allá que esto, va más allá que el enamoramiento, va de la mano directamente con cómo nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, todos ustedes que están acá, no duden en interrumpir, levanten la mano, agarren el micrófono, pueden hacer sus consultas. Las personas que tenemos online también pueden hacer sus consultas online. Estaremos revisando el panel para poder dar algunas respuestas a lo que ustedes desean. Nuevamente, bienvenidos y vamos directamente entonces al tema. El tema orientado en cómo podemos aplicar la programación neurolingüística para enamorar desde nuestro lenguaje corporal y por qué el lenguaje corporal es tan importante en cómo nos relacionamos con las personas. Van a tener también la oportunidad de poder hacer algunos ejercicios el día de hoy desde acá y desde sus casas para corroborar cómo esto puede funcionar. ¿Listo? ¿Qué es el cerebro enamorado? Pues fíjense, ¿no? Grandes teorías acerca del amor siempre han venido atrayéndonos muchísimo, ¿no? Desde los tiempos que recordamos se han escrito muchísimos libros acerca de ello, hay muchas leyendas acerca del amor, hay muchos poemas y ha inspirado a muchos artistas y a todos nosotros de alguna manera. ¿Quiénes no se han enamorado aquí? Levanten la mano. ¿No? Ahí está. ¿Quiénes sí se han enamorado? Levanten la mano. ¿Sí? Muy bien. ¿Quiénes han sufrido por amor? Yo creo que todos hemos sufrido por amor y muchas veces seguimos sufriendo por amor. El tema es qué pasa y por qué ese sentimiento y esa sensación, ¿no es cierto?, que tenemos tan potente y nos sentimos o tan poderosos o tan vulnerados dentro, digamos, de esta parte de incógnita que existe. Entonces, entendamos qué es lo que sucede con nuestra mente realmente cuando nos enamoramos. Todo lo que son las emociones, las sensaciones, los sentimientos, en realidad no son temas que vienen desde acá, como solemos pensar, sino que esto es nada más o nada menos que una reacción de lo que ocurre en nuestro sistema central nervioso, ¿no? Y esto se va a ir rigiendo luego a través de nuestro cuerpo y vamos a empezar a sentir muchas cosas en el tema. El cerebro enamorado no es más que entender que cuando nosotros tenemos ciertas sensaciones, pues lo primero que ocurre en nuestra mente es lo que llamamos la sinapsis.
La sinapsis no es más que la conexión en realidad entre las neuronas que hacen que generemos ciertos circuitos y estos circuitos de alguna manera eléctricos pues nos invitan realmente a actuar, a reaccionar de alguna manera, ¿sí? Estos procesos son procesos bioquímicos y esto ocurre de una manera impresionante desde nuestro cerebro y se va conduciendo a través de nuestro sistema nervioso central hacia lo que es nuestro sistema nervioso periférico, que es el resto del cuerpo. ¿Estamos? Entonces lo que tenemos acá básicamente es un dibujo de que las neuronas pues no se pegan, sino que se interconectan, ¿no es cierto? Y van transmitiendo entonces a través de neurotransmisores ondas eléctricas que van a generar en nuestro cerebro pues una serie de acciones en cadena. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que estos circuitos, por más que tengamos la misma anatomía de cerebro todos, pueden generar entonces conexiones diferentes, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en nuestra mente? Pues lo que necesitamos entender es que nuestra mente no es más que nuestro cerebro en acción. ¿Ok? Todo pensamiento, sensación, emoción que vivimos en nuestra vida pasa a través de nuestro cerebro. Y la plasticidad de nuestro cerebro, que no es más que el poder básicamente generar nuevas conexiones, nos invitan a darnos cuenta que lo principal que ocurre en nuestras vidas, cualquier sea la cosa que hacemos, son sistemas de conexiones. Sistemas de conexiones que pueden ir generándose de diferentes maneras en base a nuestra propia experiencia. Cuando les he hecho la pregunta, ¿quién no ha sufrido por amor? ¿No es cierto? Pues todo el mundo levantó la mano, ¿no? Increíble. Pero fíjense, ahora que tú piensas de nuevo en ese primer amor que te dejó, ¿no es cierto? Y miras hacia atrás, ¿cómo lo vives hoy en día? ¿Con más paz, más tranquilidad o con la misma intensidad? Con más tranquilidad, ¿no? Pues fíjense, pero en ese momento en el cual tal vez sufrieron por amor, era como una ruptura tremenda para nosotros, ¿no? Hemos sufrido tremendamente en ese camino, muchos han llorado, ¿no es cierto?, en el camino, muchos se dieron por vencidos, se deprimieron, entre otras cosas, ¿no? Y ahora que lo miramos hacia atrás, pues nos reímos inclusive, ¿no? Ay, ¿cómo va a ser que yo me puse en esa situación, ¿no es cierto? Increíble. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede y por qué cambia? Es que nuestra experiencia nos va armando de emociones y vamos madurando nuestras emociones, ¿sí? Tanto es así que conforme va pasando el tiempo somos cada vez más selectivos, probablemente en cómo nos enamoramos o si nos abrimos a enamorarnos o no. Cuando hemos tenido en nuestra vida ciertos episodios que no han sido de los mejores o más favorables, pues es normal que tu mente aprenda y quiera cuidarse. La mente no busca más que alejarse del dolor para acercarse al placer. Por ende, si has tenido una mala experiencia, lo va a tomar como un registro y te va a alertar. Uy, cuidado ahí. Cuidado, te vas a enamorar y vas a sufrir, ¿no? Y como tu cerebro te alerta sobre ello, entonces te dice, sé más selectivo, toma más opciones, empieza a darte cuenta de otros elementos que no habías tomado en consideración y así sucesivamente, conforme pasan los años, nuestra experiencia de vida nos va dictando de manera automática, ¿no?, cómo debemos nosotros de alguna manera comportarnos. Pero no es suficiente, porque el amor es completamente irracional. Es irracional. Nadie hace un cálculo, yo me voy a enamorar de tal persona, no es así, ¿no? Porque nuestro cerebro tiene diferentes divisiones y piensa por el cerebro córtex, pero siente por el cerebro límbico y actúa por el cerebro reptiliano, ¿sí? El que nos lleva a la sobrevivencia, de alguna manera. Y el amor ocurre mucho en una de estas fases, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos enamoramos? Pues viene lo que se llama una borrachera completa de mensajes químicos cerebrales en nuestros cerebros, que no son más que los neurotransmisores de los cuales le estaba comentando. Y diferentes neurotransmisores que van a o inhibir ciertos sentidos que tenemos de la vida o
van a acelerar otros sentidos en el camino, ¿sí? Entonces, en el amor ocurren diferentes tipos de neurotransmisores que se van llenando. El primero es la dopamina. ¿Han escuchado de la dopamina? ¿Sí? Pues ahí está. Es básicamente la dopamina la que nos da mucha energía, este aspecto de sobrevivencia que nos invita a la reproducción y ciertamente que nos da esta sensación poderosa de placer, ¿sí? La dopamina en el amor está muy presente. La dopamina, cuando nosotros nos conectamos con alguien, también está presente, ¿sí? Y eso es lo que nos ayuda o nos incita a querer seguir viendo a esa persona, ¿ok? Porque esa sensación de placer es aquella que busca el cerebro. Entonces, cuando está, dice, uy, quiero repetir la experiencia, ¿no? Quiero volver a ver a esta persona, ¿sí? A esto se añaden más neurotransmisores como la noradrenalina, ¿no? Que a su vez es acompañado por la norepinefrina. Me cuesta mucho la palabra, ¿no? Que no es más también que ciertas hormonas que nos dan estos instintos, ¿no? O de pelear o de huir, o esa sensación de alguna manera de peligro, que es muy interesante darnos cuenta cómo esto nos afecta a todos nosotros, ¿sí? La serotonina es otro de los componentes que tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo y que tiene que ver también con nuestra autoestima. Y la percepción que nosotros tenemos de los sentidos de la vida. Cuando ocurre el fenómeno del amor en nuestro cerebro, lo que ocurre es que se elevan tremendamente los efectos de la dopamina, la noradrenalina, pero también la serotonina va disminuyendo porque nos cohíbe de alguna manera y lo que nos permite es dejarnos entonces hacer locuras, ¿no? Locuras, irnos a las 3 de la mañana caminando hasta la casa de esta enamorada o ¿no? Escribir poemas, cartas o hacer todo lo que no estabas dispuesto a hacer antes o aceptar todo lo que no estabas dispuesto para complacer a una persona. Estas sensaciones son muy poderosas, ¿no? Otro más es la oxitocina, por ejemplo, ¿no? La oxitocina es una de esos neurotransmisores que está presente, por ejemplo, en la situación de orgasmo, ¿no? Es muy excitante, es muy energético, ¿no es cierto? Nos invita realmente a dejarnos llevar por los instintos primarios que tenemos por nuestro cerebro reptiliano, de alguna manera, porque los efectos del enamoramiento tienen mucho que ver con el instinto de sobrevivencia de nuestra especie, ¿sí? Y eso está presente en lo que llamamos el cerebro central o también el cerebro límbico, que es donde se procesa y se condensan todas las sensaciones de emociones, ¿sí? Todas las emociones que están ahí. A esto, si le sumas la adrenalina, con un montón de energía, pues date cuenta entonces que es una bomba tremenda la que nos llevamos en términos de elementos químicos, ¿no? Elementos químicos que van a hacer que entonces actuemos de manera completamente irracional muchas veces, ¿no? Que no podemos dejar de ver a la persona o que terminamos diciendo es que me muero por ella, ¿no es cierto? O me muero por él, ¿no? O que podríamos dejar hasta nuestra vida para que sobreviva la otra persona. Es muy poderosa. El cerebro normalmente está orientado en cuidar la propia existencia de nuestro cuerpo. Pero cuando vienen todos estos elementos, pues te ponen en un segundo plano, ¿sí? Porque está buscando esta adrenalina de poder, de emoción, de satisfacción, que le llamamos básicamente en neurociencias, pues los elementos de recompensa, neurorecompensas, ¿sí? Y fíjense que el amor en nuestro cerebro es comparable en actividad cerebral a lo mismo que le ocurre a las personas que son adictas a drogas, adictas al sexo, adictas a las maquinitas, adictas a cualquier tipo de temas o el chocolate, por ejemplo. ¿Ok? Entonces la adicción es tremenda, porque si bien
el amor puede ser muy potente y te lleva realmente a querer hacerlo todo por la persona. Funciona muy bien cuando eres correspondido. Pero cuando no lo eres, empieza entonces un declive tremendo. Y por ejemplo, la dopamina, ¿no?, que es una de estas sustancias que estábamos hablando, cuando hay una sensación de barrera que no lo puedes lograr, pues se activa aún más, ¿no? Y hace que, no, yo quiero realmente ser correspondido, ¿no?, en el camino. Y eso te genera más adicción, ¿sí? Y es por eso que algunas personas, mira, también adicción a Facebook, ¿no? Pasa lo mismo. Son las neurorecompensas. Las personas, además, he escrito un pequeño texto en mi Twitter que decía que nuestros posts en el Facebook, Twitter y demás, pues no es más que una búsqueda de neurorecompensa, ¿no? Porque lo único que tú mides es cuántos likes tienes, pues. Entonces, es muy interesante darte cuenta de eso, ¿no? Entonces, abre cada vez, a ver, posteo, a ver cuántas personas le pusieron like, ¿no? Por ahí va. Y es ese juego, ¿no? Es ese juego y por eso que regresas tanto. Lo mismo pasa cuando juegas Candy Crush. ¿Alguien juega Candy Crush acá o no? ¿Ok? O Preguntados o lo que fuesen los juegos que están online. Las personas buscan esa neurorecompensa que siempre está ahí presente y por eso regresas y regresas y regresas. ¿Ok? Porque te llama o te invita a esto. Entonces, el amor es un desorden mental. Es comparado a una adicción y se trata de la misma manera que una adicción, fíjense. ¿No es cierto? Cuando tú quieres desenamorarte, ¿qué haces? A ver, ¿quién me cuenta una experiencia? Todo el mundo se enamoraba, entonces... Ay, que les cuesta, ¿no? Les cuesta revelar. Pero vamos a ver, ¿qué solemos hacer cuando quieres desenamorarte? Cortar la comunicación. Con mi micrófono, ahí está. Primero, cortar la comunicación. Cortar la comunicación. Cortas de raíz, ¿no es cierto? Cuesta, ¿no? Cuesta un poquito, ¿no es cierto? Cuesta tremendamente, ¿no? Entonces se trata de la misma manera, ¿no? Pero esa abstinencia es un sufrimiento bastante grande, ¿no? Y duele, ¿no es cierto? Y te lleva a estados de ánimo que son similares a los drogadictos cuando no tienen su droga, ¿sí? Es una dependencia tremenda, porque tu cerebro lo asimiló como un elemento indispensable para tu placer en la vida. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es el amor. ¿Cómo ocurre en nuestro cerebro? Pero sin irnos realmente únicamente hacia lo que es el amor, podríamos pensar también en lo que es el tema de las relaciones humanas, ¿no? Cuando tú pasas una entrevista, ¿no? Y tú ves que la persona entonces del otro lado que te está entrevistando está siendo muy consciente de lo que tú estás revelando y si la persona realmente sigue una correspondencia ahí, se va a emocionar tremendamente frente a tu entrevista, ¿no? O cualquier otro tipo de relaciones sociales que tenemos en la vida. No es necesario llegar hasta el elemento de enamoramiento, pero sí lo que es la correspondencia es muy útil. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Muy rápidamente necesitamos saber esto porque muchas veces me preguntan, oye, pero ¿es una emoción? ¿Es un sentimiento? ¿Qué es el amor? Pues fijémonos, ¿no? Una emoción básicamente es un mecanismo que utiliza el cerebro, es algo real, ¿no? Y lo utiliza para poder actuar en situaciones de emergencia o circunstancia en la vida. Entonces, lo siente, ¿no? Y es real, ¿ok? Son reales. Pero el sentimiento no es más que una emoción traducida por un pensamiento, ¿sí? La emoción, ¿no?, de su raíz significa mover, ¿sí? Entonces, está en ti esa emoción para que tú te muevas en una consecuencia, ¿no? Puede ser, y lo vamos a ver, los elementos básicos que hay en las emociones que van a hacer a través de tu cerebro reptil, te van a hacer reaccionar, ¿sí? Pero el sentimiento va más allá, es tu interpretación de tu emoción. No necesariamente es algo real, porque puede ser condicionado también en el camino, ¿sí? Por patrones culturales, por lo que te dice la gente, entre otras cosas, puede ser condicionado, porque es un pensamiento. Y el pensamiento no es más de cómo tú interpretas la realidad del mundo frente a ti,
¿sí? Y todos nosotros tenemos interpretaciones diferentes. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos enamora realmente en el camino? Pues fíjense, yo me puse a pensar, estuve estudiando para poder darles esto, y he descubierto que realmente hay elementos que tienen mucho que ver con la información genética que nosotros tenemos desde que nacemos en realidad, y que tiene que ver con todo lo que es la experiencia del ser humano, ¿no? Buscando básicamente un elemento de reproducción en el camino para la sobrevivencia de nuestra especie, ¿sí? Y estos elementos que nosotros ya tenemos incluidos de fábrica tienen que ver, por ejemplo, con el movimiento. El movimiento tiene mucho que ver con uno de estas, digamos, de estos gatilladores que tenemos frente a el amor. La apariencia es indispensable y tiene también que ver porque nuestro código genético está en búsqueda, por ejemplo, de personas sanas, ¿no? Y eso lo vas a ver en el rostro, lo vas a ver en la actitud de la persona, lo vas a ver en la forma, en el tamaño, cómo te corresponde, entre otras cosas, ¿ok? Tiene que ver con la voz de la persona. Y es interesante porque hay un estudio que se hizo en Inglaterra en el cual le piden a diferentes personas escuchar simplemente el tono de voz de una mujer, ¿no? Que cuenta del 1 al 10, ¿sí? Pero del 1 al 5 lo está haciendo cuando no está en su fase, digamos, de reproducción, y los otros números cuando está ovulando, ¿no? Y hay una ligera diferencia en el tono de voz, ¿no? Un poquito más agudo cuando está ovulando. Cambia el tono de voz de la mujer en ese momento. Y las personas que calificaron esta encuesta, pues le preguntaron, ¿no? ¿Quién es la persona para usted más sexy? Pues todos afirmaron que, y era la misma persona, que era cuando contaba del 5 al 10, porque es ahí donde su voz cambiaba ligeramente. Por ende, la voz tiene mucha importancia, cobra mucho interés, y nuestros elementos subconscientes lo toman porque forman parte de nuestros registros genéticos. Los olores es otro, por ejemplo, ¿no? Los olores tienen mucho que ver en cómo nosotros conectamos con las personas, ¿no? Entonces, hoy en día, claro, un buen perfume, todo lo que quieras, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, el cuerpo, cuando se está enamorando por todos los efectos, ¿no?, bioquímicos que surgen, empieza a sudar, empieza a generar otros elementos, otros olores, ¿no?, que también tienen que ver con elementos de reproducción, ¿sí? Entonces, bien interesante el tema de los olores, ¿no? Y más que nada, es la correspondencia que tiene la otra persona con lo que tú estás queriendo generar en ella o en ella. ¿Estamos? ¿Sí? Todo eso tiene que ver con elementos genéticos que son subconscientes en nuestras tomas de decisiones, y es muy interesante. Le comentaba, el aspecto visual es muy importante y nuestra mente está preparada genéticamente también para una lectura muy rápida de lo que llamamos las microexpresiones. ¿Han escuchado las microexpresiones? Hoy día van a descubrir lo que es. Hablamos muchas veces de lo que es el lenguaje corporal y vamos a hablar del lenguaje corporal en un instante. Pero las microexpresiones tienen que ver con nuestro rostro y cómo actúa, cómo genera básicamente empatía o no. Porque nuestro rostro responde a los impulsos de nuestro cuerpo en microsegundos, ¿sí? Entonces, cuando tú recibes un estímulo y ese estímulo no te gustó, tu rostro va a generar básicamente una expresión facial, ¿sí? No es necesario ser experto, pero vamos a ver algunos detalles en el camino. Test, rápidamente. Tienen 1 minuto para definir y asociar los rostros que ven acá con las emociones básicas que tenemos en la vida. ¿Listo? Vayan, pongan ahí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuál es, entonces, la emoción que traduce su rostro? ¿Están? 30 segundos. Tiempo. Vamos a ver. Digan en voz alta, ¿no? Al primero, ¿cuál es la emoción que asociaron? Segundo.
Ok, tercero. Ajá. El cuarto. Quinto. Miedo. Y el sexto. Vamos a ver qué tan acertados están siendo ustedes. Acá están. Pena es el rostro. Ajá. A doble pena. Exactamente. Hay dos ira y hay dos pena. Pero fíjense, porque la ira puede venir mezclada con otros sentimientos o otras emociones, mejor dicho, al mismo tiempo, ¿no? ¿Ok? No necesariamente tiene que ser ira para matar, ¿no? Pero algo te puede molestar en el camino y tener también una ira en contra ti mismo, por ejemplo, ¿no? Uy, la fregué, pues, ¿no? Ahí va. O la pena, por ejemplo, puede ser una pena compasiva, ¿no? Me da pena, falleció mi abuela, ¿no? O me da pena porque ¿no? Entonces se pueden mezclar ahí diferentes sensaciones y emociones, ¿sí? Y fíjense que esto es una lectura muy rápida de lo que podemos hacer realmente acerca de lo que son las microexpresiones, ¿no? Y cómo esto nos traduce rápidamente lo que ocurre, ¿no? Entonces veamos qué sucede con las microexpresiones y por qué se generan. Pues ya sabemos, ¿no?, que tenemos tres niveles simplificados, ¿no?, cómo funciona nuestro cerebro y que la parte más ancestral que nos ocurre es la de acá, que es el cerebro reptil, es el más ancestral, está puesto ahí para la sobrevivencia, por ende muy reactivo sobre lo que hacemos. Toda la parte de emociones viene lo que llamamos el cerebro central, ¿no?, que es el cerebro límbico, toma decisiones emocionales en el camino, y lo más desarrollado, ¿no?, pero también lo más nuevo para la humanidad es nuestro cerebro córtex, que es el con el cual me están escuchando el día de hoy, ¿no?, pero que sin embargo es simplemente un influenciador en lo que hacemos, ¿no? Y fíjense que en el amor el cerebro córtex no existe, pues, ¿no? Es completamente irracional, ¿sí? Entonces, nuestro cerebro toma decisiones y más del 85% de las decisiones que tomamos, hasta 95%, dependiendo de quién lo dice, tiene que ver con el cerebro reptil, ¿sí? Y cuando nosotros estamos expuestos a lo que son estímulos, pues nuestro cerebro reacciona rápidamente y genera microexpresiones, ¿no?, de microsegundos, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo esto funciona. Pues acá tengo algunos videos. Este es mi socio en Santiago de Chile, donde tenemos un laboratorio con el Institute of Neurocoaching que se llama EMO Research Lab. Pues quiero que detecten, ¿no? Acá es el mismo mensaje, se llama no pasa nada, ¿ok? Quiero que detecten cuál de estos dos videos está siendo verdad y cuál es mentira. ¿Estamos? Vamos otra vez. No estoy molesto, ¿ok? Veamos el otro. No estoy molesto. ¿Cuál de estos dos realmente dice que no está molesto? ¿El primero o el segundo? Veamos de nuevo. Fijémonos en las microexpresiones, ¿sí? Vamos una vez más. Ok, ¿qué vemos acá? Microexpresiones casi que genuinas, inclusive ha sonreído en el camino. ¿Ok? No está molesto. Pero en el segundo, fíjense en las microexpresiones, ¿no? Desde el arranque, de acá lo vemos. Ceño fruncido, cierra los labios. ¿Está molesto o no está molesto? Está molesto. Estamos. Y eso es esencial que lo sepan, ¿no? Leer las microexpresiones es tremendo. Como pareja es muy importante para saber si realmente la otra persona te está diciendo lo que quiere decir o está siendo irónico, ¿sí? Y para los líderes en las empresas es clave. Es clave porque cuando tú estás en una reunión de trabajo y dices, ¿todo el mundo entendió? Sí. Ya sabes que realmente no entendió nada y tienes que volver a explicar o preguntarle qué es lo que no han entendido y generar confianza, ¿ok? Vamos a ver otro más. Perdón, creo que me fui acá. No pasa nada, ¿no? No pasa nada.
Muy convincente, ¿no? Veamos el otro. Entonces, ¿cuál? Le pasa algo, ¿no? Estamos, muy bien. Bueno, ya están siendo ustedes expertos en este tema. Pues fíjense que nosotros con el laboratorio lo que hacemos son estos estudios, ¿no? ¿Qué reflejan tus microexpresiones cuando tú te expresas? En el Emo Research Lab estamos muy orientados a esto. Tenemos un face analyst que se da cuenta de todo esto. Subes un video a la plataforma y se procesa con esto. Y básicamente te va a dar resultados, ¿no? Bueno, estos son algunos de los clientes. Pero es muy potente porque ¿cuál líder no quisiera saber qué transmite realmente, ¿no? Y es muy potente, ¿no? Es otro video, vamos a ver si pasa. Es simplemente cómo esto funciona. Acá tienes el video, acá lo que está leyendo, todas las sensaciones, todas las que son emociones negativas están por debajo de la línea. Y van a ver acá al final creo que sonríe y se dispara hacia arriba, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces es muy potente, pues, ¿no? Permite realmente darte cuenta cómo tú transmites las emociones cuando das un discurso. Hombres políticos, grandes empresarios que quieren realmente lograr convencer, lograr enamorar de alguna manera a sus equipos, tienen que poder ser conscientes de sus microexpresiones. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien, y esto se traduce pues por las diferentes emociones básicas, ¿no? Las emociones han sido estudiadas muchas veces y lo que encontramos es que existen emociones básicas y universales, ¿no? Han sido aún más estudiados por Paul Ekman, ¿no? Y que ha dado raíz hoy en día a una serie muy interesante que se llama Lie to Me. Por lo que no la han visto, pues les invito a que la vean porque realmente es muy interesante. Lie to Me, miénteme. Estamos, ¿no? Y este es el actor, el protagonista, ¿no? De Lie to Me. Y estas son algunas de las 6 o 7 emociones básicas que tenemos y cómo se pueden leer en la cara de las personas completamente. Estamos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona está triste, pues automáticamente se baja la parte de los músculos faciales, ¿no? Se caen, entonces la mirada está un poquito más hacia abajo y se puede observar la cara, la boca también. Cuando tú estás enojado, ¿no? Vas a fruncir el ceño y vas a poner esa cara. Cuando estás disgustado o no te gusta algo, vas a poner una cara de asco. Esa cara de asco, ¿no es cierto? Tiene que ver con cerrar más un poco. Uy, eso no me gusta, ¿no? Y es la base de las emociones realmente, pues, ¿no? El poder sonreír de un costado o no, darte cuenta, todo eso no lo programas, pero cuando empiezas a observarte y verte cada vez más, puedes ir corrigiendo estos temas, ¿no? La sorpresa, por ejemplo, ¿no? Abres más los ojos, ¿no? Wow, ¿no es cierto? O el miedo también abre los ojos, pero de una manera diferente, ¿no? Y vas frunciendo con una cierta angustia en el camino lo que te está sucediendo, porque no te gusta el miedo. Estamos. Entonces, todas estas microexpresiones transmiten experiencia, no solo en la persona que lo está viviendo, pero en la persona que tiene al frente. Entonces, ponte tú, estás en una entrevista laboral y estás muerto de miedo, lo vas a transmitir. Por ende, necesitas empezar a ser consciente de cómo tú te expresas para poder transmitir mejor al resto de las personas. El mejor truco en la vida es darte cuenta que para poder transmitir tranquilidad, paz, pasión y todo esto tiene mucho que ver con el primer nivel de relaciones que tenemos en la vida. Y ese primer nivel de relaciones se nos olvida. La relación más importante en nuestra vida es la relación que tenemos con nosotros mismos. Si tú no crees en ti, ¿quién va a creer en ti? Si no confías en ti, ¿quién va a confiar en ti? El resultado de las emociones, del enamoramiento, de la compasión, de todo lo que son las relaciones humanas, no es más que la confianza. Sea entrevista laboral, sea enamoramiento, sea relaciones de amistades, es la confianza. O confías o desconfías. Así de sencillo. Por ende, si tú no crees en ti y no confías en ti,
nunca vas a lograr una conexión con la otra persona. Enamorar a una chica en una discoteca, por ejemplo, si vas todo temeroso, no te va a resultar, pues, ¿no? ¿Te puedo invitar un trago? No va a pasar nada, ¿no es cierto? Por ende necesitas confiar en ti, realmente, ¿no? Armarte de valor y ir como si estuvieses ya ganando el partido, ¿ok? Importantísimo. Entrevista laboral, lo mismo, ¿ok? Por ahí va. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Cobra sentido? Muy bien. Pues las emociones son tremendas, pues ¿han visto esta película o no? Intensamente, intensamente, ¿no? ¿Sí? Muchas veces me río a mis hijas, le digo, ¿no? Esa película que ves, ¿cómo se llama? ¿Demente? Intensamente. Pues ahí reflejan pues esas emociones básicas que tenemos, ¿no? Pero también, como les enseñaba en las microexpresiones, a veces se mezcla, ¿no? Se mezcla lo que es, por ejemplo, el placer, el dolor, ¿no? O se mezcla la ira con felicidad, entre otras emociones, ¿no? Por eso que muchas veces esa sensación de querer venganza, ¿no? Es una mezcla entre tu ira, tu cólera y esa sensación de placer que estás buscando, ¿no? Y que te va a dar básicamente como resultado el sentirte liberado, ¿no? Pero todos sabemos que después caemos, ¿ok? Las emociones son muy importantes en nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo en cuanto al amor, pues cuántas personas se suicidan realmente después de una relación que no ha funcionado, ¿no? Crímenes pasionales también. Y obviamente los temas relacionados con religiones. La fe es un amor muy potente, pues muchas veces comparado con el amor, ¿no? Cuando esto se convierte en una adicción tremenda, es ahí donde vienen los problemas, ¿sí? Porque el amor se supone que es dar, ¿no es cierto? Son emociones nobles, pero cuando se trata de llevarla a una sobredosis, en la cual solo puede existir una, entonces pasa lo que pasa en todos los países que estamos viendo, Medio Oriente, entre otros, donde se complican las cosas, ¿sí? Entonces, las emociones están ahí presentes y necesitamos saber, por ejemplo, cómo podemos administrar nuestras emociones para confiar mejor en nosotros, no dejarnos sobrellevar. ¿Estamos? Entonces hablábamos de microexpresiones y las microexpresiones nos permiten también descubrir, ¿no? Cuándo las personas mienten y cuándo no, ¿sí? Yo que formo y entreno a muchos coaches a la hora de pasar entrevistas laborales, ¿no es cierto? Pues siempre les hago el mismo test. Digo, a ver, párate ahí, dime 3 cosas. Una siendo una mentira. Y no me diga cuáles. Y siempre me doy cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay maneras de darnos cuenta de esto, ¿sí? En programación neurolingüística, ¿no? Vemos mucho y observamos mucho cómo se comporta el cuerpo y las microexpresiones, ¿no? Y quiero enseñarles este corto video para que se den cuenta, ¿no? ¿Dónde está nuestro...? No, no está, ¿no? Ahí está. Ahora regreso. Ahí está. La posición de los ojos cuando hablamos va a traducir realmente qué sucede, ¿sí? Entonces vamos a ver un pequeño video y luego vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Ahí está. Listo. Quiero que recuerdes cómo era la entrada del edificio. Miren bien donde miran los ojos. Cuando eras niño. ¿Se han dado cuenta que miró hacia allá? Recordación. Elemento real. Perfecto. Y quisiera que pienses en cómo sería la mejor escuela. Mirada por allá. Imaginación. La mejor escuela donde tuviese usado ir. Y mira del otro lado. ¿Cómo era la voz de tu papá cuando eras pequeño? Recordación, se va del otro lado y se va hacia el nivel auditivo, ¿sí? El otro era recordación profunda. ¿Y cómo sería la voz de tu abuelo si imitara él a Pinocho?
No se pudo imaginar. Si caminaras por la nieve sin zapatos. Recordación. Bueno, perdón, imaginación. No podía caminar así. Y recita en tu mente el abecedario. Ya está, miro hacia abajo, ¿no? Concentración en uno mismo. ¿Listo? Entonces, esto nos da ya indicaciones y volvernos expertos en esta lectura de la mentira, todo lo que tienen hijos acá les va a servir tremendamente, ¿no? ¿No? O cuando le preguntan a su pareja, ¿dónde te fuiste? ¿No es cierto? ¿Está donde mi abuela? ¿No? Ya sabes, ya sabes. Ya sabes lo que te da cuenta. Entonces, ¿qué nos dice la programación neurolingüística? Nos dice que nuestra mirada va a conectar siempre sobre los elementos o que estamos recordando o que estamos creando. Y nos dice entonces la programación neurolingüística que cuando estamos mirando hacia adelante estamos intentando visualizar imágenes. Cuando tú estás mirando hacia arriba, estás haciendo conexiones construidas visualmente, ¿no? Construidas, más no recordadas. Por ende, construida es que estás creando. Por ende, puedes estar mintiendo. ¿Ok? Estamos. Si miras del otro lado, son imágenes recordadas. Por ende, son verdaderas o son reales en tu memoria. ¿Sí? Si te acuerdas, perdón, si quieres construir un sonido, ¿no? Imagínate el sonido de un tambor que a las 3 de la mañana, entonces te estás imaginando y vas a mirar hacia lo que es la parte, digamos, de tus oídos y tus ojos se van a ir por allá. ¿Estamos? Sonido recordado, recuerda, ¿no? Cómo suena tu despertador y boom, tus ojos se van del otro lado automáticamente. Sensaciones del cuerpo, ¿no? ¿Qué sientes cuando hace mucho calor? Y entonces tú vas a mirar hacia dentro, más hacia tu cuerpo, ¿no? Y conectas con esa parte, ¿ok? Y el diálogo del cuerpo también. Entonces, es ahí donde le hice la pregunta, ¿no? Oye, cuenta o recuerda el abecedario, ¿no es cierto? Recita el abecedario y miro hacia abajo, ¿se acuerdan? Ahí va. ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿Es útil? ¿Les sirve? ¿Sí? Ok. Ya lo podrán repasar el video y darse cuenta, ¿no? Para ser más experto. Pero vamos a partir de hacer un ejercicio muy sencillo, pues, ¿no? En el camino, en la construcción de lo que le decía la confianza, pues una sola mentira puede tumbar toda la confianza que tenemos en una persona. Y lo mismo sucede en el amor. Estamos, ¿sí? Pero en cualquier relación, básicamente, ¿sí? Entonces, el ejercicio es muy sencillo, es el que le mencionaba, ¿no? Cuéntame 3 cosas acerca de ti, siendo una mentira, ¿sí? Háganle esta pregunta a su pareja de aprendizaje en este momento, ¿no? Adelante. 1 minuto de ida y 1 minuto de vuelta, ¿sí? Y detecten ustedes cuál es la mentira. A ver qué tal han aprendido ahora. ¿Estamos? Vamos. ¿Sí? Mírense bien, intenten estar frente a frente, porque si no, no les va a funcionar, ¿ok? Frente a frente. Poner acá, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Doc? 1 minuto más. ¿Cómo te fue? ¿Lo hiciste todo bien? Ahí, ahí. ¿Detectaste? No. Listo, tiempo. ¿Cómo les fue? Detectaron la mentira. Buenísimo. Regresamos. ¿Cómo les fue? ¿Allá detectaron, sí? Sí. Hay personas que son más difíciles que otras de leer, ¿ah? Lo que le llamamos el poker face, ¿no? La cara de póker, lo que saben realmente
manejar sus microexpresiones tremendamente, ¿no? Entonces hay personas, cuando grabé este corto video que vimos antes, lo había probado en 2 o 3 personas, pero me equivoqué porque lo probé primero en un actor. Y no, pues no, siempre miraba adelante. Dije, no, pero pues no puede ser, no me funciona esto. ¿Ok? Entonces hay personas más difíciles de leer que otras, pero en realidad no muchas personas se saben esto, o en todo caso es tan instintivo que no lo van a recordar y es muy difícil si es que no te entrenas, ¿no? Entonces, el tema no es ser actores, ¿no? El tema es que puedas tú darte cuenta de qué está ocurriendo del otro lado y es muy fácil si es que tienes estos pequeños trucos. Hay otros más porque produces más saliva cuando miente, entonces como que te tragas de nuevo la saliva, ¿no? Y vamos a ver después otras cosas con el lenguaje corporal y qué ocurre con ello. ¿Estamos? ¿Sí? Listo, entonces ya saben cómo detectar algunas mentiras, pues, ¿no? El lenguaje corporal, ¿se acuerdan del movimiento que le decía? ¿No? La apariencia es muy importante y la apariencia tiene mucho que ver cómo nosotros nos presentamos en nuestro día a día. El lenguaje corporal es otro elemento que nos permite realmente darnos cuenta de qué quiere transmitir la otra persona del otro lado. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio muy rápido para esto. Les invito a que se pongan de pie. ¿Sí? ¿Listo? Usen los pasillos. Quiero que les cuente. Busquen una pareja de aprendizaje que no sea su amigo, ¿no? Una persona desconocida de alguna manera. Y quiero que le cuenten, ¿no? ¿Qué día estamos hoy? Lunes, ¿no? Ya, cuéntenle su fin de semana sin ninguna palabra. ¿Ok? ¿Sí? Cuéntenle su fin de semana con su lenguaje corporal. ¿Estamos? ¿No? Transmítenlo. 1 minuto para este ejercicio. Vamos. Pueden hacer de a 2, a 3, como quieran, ¿no? Con todos los detalles, ¿ah? No te guardes nada para ti. Listo. 30 segundos. Ok. Y cuenten entonces qué han entendido, pues, ¿no? De lo que les expresó. ¿Ya está? Muy bien, tiempo. Un aplauso para ustedes, por favor. Listo, entonces, ¿entendieron? ¿Sí? A ver, ¿quién me cuenta una historia de acá? No se cohiban. Vamos a ver, voy a tener que hacer a dedo, ¿no? Por acá. ¿Cómo te llamas? José Antonio. A ver, micrófono, José Antonio, por favor. José Antonio, ¿con quién te tocó hacer pareja de aprendizaje? Sí, con Elvis, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que estábamos usando, sin usar el lenguaje corporal, sino el lenguaje de las manos, inclusive del sonido. Y después nos dimos cuenta que si a eso después le agregamos las palabras, éramos mucho más comunicativos, ¿no? Espectacular, muchísimas gracias, ¿no? De eso se trata. Se trata de empezar a darnos cuenta del poder de nuestro lenguaje corporal y cómo esto nos puede ayudar a maximizar o no lo que nosotros tenemos como intención de comunicar, ¿sí? Las manos son tremendas y para eso tienen que usarse, ¿no? Muchas veces en ayudar, en dibujar en el espacio lo que queremos transmitir, ¿sí? Y vamos a ver cómo esto funciona. Bueno, miles de encuestas, ¿no es cierto?, nos revelan básicamente todas más o menos lo mismo. Que el lenguaje corporal en la comunicación es lo más importante, ¿sí? Es lo que más transmite. La apariencia, si se suma a esto, pues es más de un 80% realmente de la comunicación,
Y el mensaje en sí, pues no es tanto realmente al fin y al cabo. ¿Cómo podemos dominar nuestro lenguaje corporal? ¿Qué significa lo que hacemos? Pues acá van algunos ejemplos, pero primero démonos cuenta de lo siguiente. ¿Quiénes tenemos acá? Presidentes. Ok, diferentes países, diferentes partidos, ¿no es cierto?, políticos, pero algunas semejanzas. Corbata roja. Interesante, ¿no? ¿Por qué, ah? Rojo poder, efectivamente. Cuando ustedes vean al presidente de sus países que da un discurso, por ejemplo, por el Día de la Patria, ¿no es cierto? Por lo general va a vestir una corbata roja porque es un mensaje de mucho orgullo, mucho poder. Y si tiene que dar un mensaje para suavizar más a la gente, por lo general te va a usar una corbata celeste o verde pálida. Pues, ¿no? ¿Han visto eso? ¿Se han dado cuenta o no? Ok. No importa el partido político, ¿no? Y tiene mucho que ver, en realidad, con la postura que tú quieres tomar. El color es muy importante, ¿no? En lo que tú quieres transmitir realmente. Hombres, miren bien esto, ¿eh? Muy importante, y mujeres también, ¿no? Pero acá no se trata exactamente del mismo color, pero sí del contraste que hay entre los tres, ¿no? Terno oscuro, camisa blanca o celeste, por ahí creo que he visto, ¿no? Y corbata roja. Es el contraste. Esa postura significa quiero que me vean, ¿no? Yo quiero que la gente sepa que yo estoy acá, ¿sí? Cuando tú te vas por lo general a una empresa estatal, ¿qué tipo de colores suelen vestir las personas, no? Plomos, ¿no? Beige, que no sabes si es amarillo o si... ¿No? Ah, claro, están perjudicados, ¿no? Exactamente. No sabes. Pues, ¿por qué? Porque no quieren hacerse ver, o sea, no se quieren hacer notar. No quieren que la gente sepa que está ahí, básicamente, ¿no? En las empresas, estos códigos, ¿no? Muchas veces las personas no los entienden del todo y es esencial que uno sepa realmente cómo vestir, porque la apariencia tiene mucho que ver con cómo nos percibe el resto de las personas, ¿sí? Entonces no le digo todos los días usen una corbata roja, porque no es así, ¿ok? Pero mujeres, por ejemplo, si quieren vestirse de ejecutiva, busquen, ¿no? Este contraste también en el camino, ¿ok? Por ahí va, y depende de lo que vayas a hacer, ¿sí? Ahora les explico un poco más. Les iba a revelar algo, pero mejor esperamos. Los colores tienen que ver, ¿no? Con la psicología del color y lo que transmite, ¿no? Y estos son básicamente el resultado de lo que significa para nosotros cada uno de los colores, ¿no? Entonces yo tengo un buen amigo que siempre se viste de negro y todo el mundo dice, oye, ¿por qué te vistes de negro, no? Pues ahí puede ser la explicación, ¿no? Y la explicación está en esto, elegancia, misterio, magia, conservador, poder, entre otras cosas, ¿no? Pero eso le sirve cuando está haciendo una conferencia, ¿no? Pero si va a una entrevista laboral, que no lo va a hacer porque no necesita, ¿no? Pero no sería lo apropiado. ¿Estamos? Entonces hay que buscar el contexto y saber realmente qué revela cada uno de los colores que nosotros tenemos, ¿sí? Si construyen un logo o su marca o lo que están buscando, pues busquen realmente qué significa. Por ejemplo, toda la tonalidad del azul para mi marca tiene que ver con esto. Simpatía, armonía, eternidad, inteligencia y anhelo, ¿no? Y lo de Vialá, por ejemplo, exotismo, llamativo, es original, es acogedor, es aromático, ¿no? Entonces, esas son las connotaciones que nos quedan a nosotros y tienen que ver con muchas experiencias y tienen que ver también con temas culturales, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Estamos? ¿Sí? Les invito a que realmente busquen esto en internet, lo van a encontrar muy fácilmente, ¿no? Muy fácilmente, ¿no? Pero es muy importante, fíjense, por ejemplo, hombres y mujeres, intenten no vestir vestimenta con muchos, ¿cómo se dice? No solo colores, pero estampados, ¿no? O patterns en inglés,
patrones, ¿no? Que son todo mezclado, es muy difícil la lectura de las personas, ¿no? Se cansa. O las rayas, en televisión no funciona por si acaso, porque todo se mueve, ¿no? Si han visto una persona alguna vez que en televisión se pone una camisa con raya, es muy difícil. O la corbata con rayas, si hay muchas rayas también marea, ¿no? Marea tremendamente a la persona que está al frente de ti, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la apariencia de alguna manera. Las microexpresiones son importantes y en definitiva pueden jugar a tu favor o a tu desfavor. Es el caso acá de dos postulantes hace unos cuantos años atrás a la alcaldía que han tenido la misma cobertura, ¿no es cierto? Misma exposición de alguna manera, pero una de estas personas inclusive se presentó a elecciones presidenciales y tiene todo un recorrido político, ¿sí? Que es esta persona que tenemos acá, ¿no es cierto? Y esta persona no sabíamos muy bien quién era y de dónde venía en ese momento, pero ¿cuál de las dos ganó? Ella. Porque fíjense lo que ocurre a continuación. Cuando nosotros vemos una imagen o recordamos a alguien, no lo recordamos únicamente por el rostro. Sí es importante, pero vienen todos los demás elementos. Tono de voz, ¿no? Volumen de voz, la sensación emocional que nos genera o no. Y la lectura de las microexpresiones que estamos viendo acá, ¿cuál podría ser? ¿Qué podría estar pasando en la mente de esta persona? ¿Cómo? Soberbia, por ejemplo. Desconfianza, ¿no? Está con la ceja levantada. Me cuesta levantarla. Está con la ceja levantada y está con los brazos cruzados, ¿no? Está a la defensiva. Básicamente es una posición de poder y es una posición de desconfianza. Y cuando tú generas desconfianza, ¿no? O tú estás en una postura de desconfianza, el resto de la persona desconfía de ti. ¿Ok? Si a esto le añades tu recordación del tono de voz de esta persona, ¿cómo es el tono de voz? Es chillón, es un tono así duro, pues no, habla fuerte. Pues no te inspira mucho, ¿no? No te inspira. Acá, ¿cuál es el tono de voz de esta señora? Es suavecito, pues no, sí, se cayeron los puentes, qué pena, ¿no? ¿No es cierto? Entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero todo el arquetipo que genera esta persona nos inspira a un poderoso elemento de recordación para nuestra mente. ¿Cuál es? ¿A quién nos ahí está, por ahí escuché. La abuelita. La abuelita, entonces la abuelita todo el mundo la quiere, la abuelita, ¿no? Te genera esa sensación, ¿ok? Y en países como los nuestros, donde no leemos los programas políticos, vamos a tender en votar porque nos genera más confianza, ¿no? Simplemente a la mirada, ¿ok? Y a la mirada de estas dos personas, pues nuestro corazón, ¿no? Emocional, o nuestro cerebro emocional, mejor dicho, nos va a llamar más la atención en confiar en esta persona. Por más que no la conozcamos en ese momento. Estamos. Es muy poderoso darnos cuenta realmente de qué nosotros reflejamos en los demás. ¿Sí? Y es ahí donde les doy un truco muy importante. Si ustedes se quieren postular a un puesto de trabajo, muchas veces me hacen la pregunta, oye Mauricio, ¿se pone o no se pone la foto? ¿No? Bueno, nada te impide poner la foto. Lo que está prohibido es que la empresa te la pida. ¿Ok? Pero si tú tienes una linda foto, úsala a tu favor. Pero una sola cosa. Sonríe en la foto. Sonríe en la foto. Nunca vayas a mandar una foto de currículum vitae así. ¿Saben por qué? Por esto. A nadie le gusta trabajar con un amargado. Así de sencillo. ¿Ok? Y si no nos gusta trabajar con un amargado, tenemos que generar esta empatía desde el currículum vitae. ¿Sí? Clave. Recuerden eso. Obviamente hay varios otros aspectos, ¿no? No puede ser una foto de Facebook que le cortas y ves una mano acá, ¿no? Que lo he visto en demasiadas oportunidades, ¿no? O de cuerpo entero, posando, así, las he visto también, ¿ok? Por ahí va.
El lenguaje corporal traduce tantas cosas y cuando estás parado frente a personas tienes que poder tú controlarlo perfectamente, ¿sí? Recuerden, lo primero es confiar en nosotros mismos. Por ende, si vas a hacer una presentación o lo que fuese, tienes que estar súper preparado, ¿no? Nada de estar leyendo tus ¿cómo se dice? Claro. No. Olvídate de eso. Eso no existe, no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es estar preparado. Mientras más preparado estás, ¿no?, en el conocimiento del contenido que vas a dar, más en confianza vas a estar. Más preparado y, por ende, puedes respirar tranquilamente. ¿Sí? Esa es la primera parte del tema, ¿no? Porque si no estás preparado, te van a ganar los miedos. Y los miedos lo que van a hacer es van a hablar con tu zona reptil y te van a decir, no quiero estar acá. Y como no quiere, tu cuerpo no quiere estar acá, tu mente no quiere estar acá, quiere que se acabe rápido, ¿no? Y entonces empiezas a sudar y empiezas a ponerte nervioso, tenso, no quiere que nadie te haga preguntas, entonces no miras a nadie, ¿no? Y eso es lo que sucede. Por eso que muchas personas pierden la confianza frente a los demás. Y uno de los más grandes miedos que tenemos es hablar en público. ¿Okay? No es saltar en paracaídas o la araña o subirse a un avión, ¿no? Que podrían ser, fíjense, inclusive elementos que son, los miedos son realmente irracionales también. Es así como el amor, los miedos son irracionales, ¿no? Tenemos miedo a cosas que nunca van a suceder, ¿ok? Nunca van a suceder. Pero bueno, lo primero es tu preparación. Una vez que estás preparado, puedes estar más en confianza contigo. Y una vez que estás más en confianza contigo, tienes que poder dominar el escenario, ¿sí? Y empezar a transmitir de la mejor manera tu mejor yo, ¿sí? Tu mejor persona, tu mejor versión, ¿sí? Varios temas. Lo primero es el control de la voz, ¿sí? El control de la voz es primordial, porque la voz va a transmitir emociones. ¿Se acuerdan de lo que decía? Uno de los temas que más es gatillador, ¿no?, es la voz. Pero más que la voz es el volumen, tono de voz y velocidad, ¿sí? Tiene mucho que ver con oratoria. Y ahí les invito a ver un curso de Jürgen que se llama Neurooratoria, ¿no? Búsquenlo ahí en ViaLab, lo van a encontrar, ¿sí? El tono y volumen de voz nos invita a despertar, ¿no?, a nuestra audiencia, ¿no? Tú puedes estar hablando tranquilamente y cuando tú quieres que la persona se concentre en algo importante, haces más o menos este juego. Bajas tu volumen de voz, pues todo el mundo quiere escuchar y ¡blam!, lo sueltas, ¿sí? Y es poderosísimo porque te invita a la recordación. Genera un elemento emocional en ese momento, más esa palabrita y ¡blum!, queda, ¿sí? Queda ese elemento. Tono, volumen de voz, el ritmo de voz es importante. Si hablas súper rápido y no paras de hablar en todos los sentidos y demás, pues lo que pasa en la audiencia es que se aburre porque no puede prestar atención tanto, ¿no? Pero si hablas muy lento y en cada momento vas explicando un concepto diferente para que la gente pueda asimilar lo que quieres decir, es también súper aburrido. ¿Estamos? ¿Sí? Lo mismo con el volumen de voz. A veces yo me canso tremendamente porque hay muchas personas que hablan como que para ellos nomás, ¿no es cierto? Y, ¿qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? Y tienes que estar en tensión para escuchar a la persona, ¿no? Y hay los que gritan también todo el rato, ¿no? Que también es agotador. Haz fácil a tu audiencia escucharte, ¿no? Si no vas a usar el micrófono, tiene que ser un volumen de voz que llegue hasta la última persona, ¿no? Y si estás con una persona frente a frente, no necesitas gritar, ¿no? Así de sencillo. Y hay muchos trucos que se pueden usar. Muy bien, otros temas es los ojos, la mirada, la conexión que nosotros hacemos con las personas. Primordial, indispensable. Pues cuando estoy frente a una audiencia, voy peinando, ¿no es cierto?, la audiencia y regreso del otro lado. Pero más me detengo sobre las personas que pueden estar, pues, mirando hacia el techo o, yo qué sé, chequeando sus celulares, entre otras cosas, ¿no? Uno de los elementos principales, por ejemplo, es, si ustedes están dando una conferencia o lo que fuese, nunca dar la espalda, ¿no? Entonces verán, si yo quiero enseñarle algo, me pongo así más o menos, ¿no? Pero no hago esto, ¿no?
Porque dar la espalda es lo peor que puede haber. Pierdes conexión con la persona, ¿sí? Por eso le digo, ¿no? Las personas que hacen una presentación y están leyendo sus apuntes, pierden la conexión con las personas. Estamos. Y esa conexión es primordial. Porque lo que va a permitir, por ejemplo, que tú puedas tomar control en tu audiencia y empezar realmente a influenciar. ¿Sí? Como lo que acabo de hacer. ¿Te das cuenta? Has hecho una mimetización de lo que acabo de hacer. He hecho eso y lo hiciste ciertamente. ¿Ok? Por ahí va. Entonces, es tomar control realmente de tu audiencia. ¿Ok? El otro elemento para que las personas sientan que la persona que está frente a ellos está segura de él es la postura. La postura tiene que ser siempre hombros hacia atrás, pecho inflado de alguna manera y básicamente nunca encorvado, ¿no? Si estás encorvado y estuviese así, pues va a pasar muchas cosas fisiológicas en mí que me van a hacer primero de yo estar cansado y ustedes aún más aburridos, ¿no? Las manos, importante, ayudan a dibujar en el espacio, ¿no? Acabamos de hacer el ejercicio, ¿no es cierto? Para que se den cuenta del poder de las manos, ¿no? Si yo hablara toda la sesión con las manos hacia atrás, pues le costaría tal vez más entender lo que le quiero decir, ¿no? Porque existen diferentes elementos o diferentes gatilladores que tenemos en la mente, ¿no? Algunos están más orientados en la conexión emocional y otros más en el cerebro reptil y otros más en lo que es la parte del neocórtex. Ok, estoy haciendo un ejemplo. Ahora libero mis manos y le voy a explicar lo mismo, ¿no? Existen diferentes, ¿no?, conexiones en la mente, ¿no? Y si pudiéramos dibujar el cerebro tal y como es, podríamos pensar, por ejemplo, que acá está la parte de nuestro cerebro reptil. Y si ponemos nuestro dedo encima, vendría entonces nuestro cerebro emocional. Y por encima, nuestro córtex, ¿sí? Esta explicación permite que ustedes puedan retener mucho más rápidamente la información, ¿no? O dibujar en el espacio y poner los conceptos en diferentes lugares porque a la mente le gusta la parte visual. ¿Estamos? ¿Sí? Usen las manos. El look, ni demasiado vanguardista, ni demasiado retrógrado. Es importante saber el justo medio. ¿Cuál es? Pues lo más sencillo es que compren revistas de moda, ¿ok? Así de sencillo. Hay muchos, ¿no? Muchos. Y chequea, pues, ¿no? Ah, mira esto y demás. ¿Saben por qué? Porque es muy importante cuando nosotros vemos a alguien. ¿Se acuerdan que le decía el tema de la apariencia, no? Todos tenemos prejuicios. Claro. Todos tenemos prejuicios. No es que queramos tener prejuicios, ojo, pero todos tenemos prejuicios porque es un mecanismo de autodefensa que tiene nuestro cerebro, ¿sí? Los prejuicios, ¿no?, nos ayudan a evitar riesgos en la vida. ¿Quién dice? ¿Alguien que piensa acá que no tiene prejuicio? Ah, mira, bueno, se quedaron ahí pensando, pero le doy un ejemplo muy rápido, ¿no? El prejuicio es si tú sales, ¿no?, hoy día tarde de acá y estás en la calle, ¿no?, y viene un grupo de gente frente a ti, dependiendo de cómo está vestida esta gente, vas tú a tomar diferentes decisiones, ¿sí? Si vienen todos en corbata y todo, no pasa nada, sigues caminando, feliz de la vida. Pero si vienen vestidos tipo futbolista, rapero y demás, no te vas a detener a preguntarle, oye, ¿de dónde viene usted? ¿No? Vas a hacer tu pasito Michael Jackson hacia atrás y vas a salir arrancando de ahí, pues, ¿no? Riesgos tienen que ver con nuestros básicamente, gatilladores en nuestro cuerpo. ¿Estamos? ¿Ok? Las piernas, cuando tú estás presentando delante de una persona, las piernas tienen que estar un poco abiertas para descansar el cuerpo, ¿sí? Eso ayuda tremendamente. Veamos algunos efectos del lenguaje corporal. Rápidamente, ¿no? Acariciarse la quijada, por ejemplo, pues es una toma de decisiones. Entrelazar los dedos de esta manera es signo de autoridad. Dar un tirón al oído es inseguridad. Mirar hacia abajo es porque no crees en lo que la persona te está diciendo.
Los niños suelen hacerlo cuando los padres le están llamando la atención, que hacen plum, miran hacia abajo. ¿Por qué? Porque no quieren estar ahí, así de sencillo. Frotarse la mano, todo el mundo lo sabe, es impaciencia, apretarse la nariz, es evaluación negativa, golpear ligeramente los dedos. Impaciencia, sentarse con las manos agarradas a la cabeza por detrás, cuando te echas hacia atrás, ¿no? Bueno, eso lo hacen muchos jefes, ¿no? ¿Y ahora qué me vas a contar, no? Y se echan hacia atrás. Inclinar la cabeza es signo de interés. Eso es muy interesante. El signo de interés, si ustedes están conversando con alguien y quieren realmente complacer a la otra persona y saber escuchar a esta persona, pues intenten mimetizar, ¿no? De esta manera lo que está diciendo la persona, ayuda a que la otra persona se abra aún más. ¿Sí? Palmas de las manos abiertas, debe ser mi preferida, porque tiene que ver mucho con básicamente lo que ocurre en los simbolismos de nuestra mente, ¿no? Entonces, cuando hago esto, ¿qué les recuerda? Cristo, exactamente. Cristo sobre su cruz. Como nosotros estamos acostumbrados a esos simbolismos, pues no sabe cómo, pero te genera confianza y paz. ¿Sí? Con las manos así, ¿no? Para todos los que son religiosos, católicos y demás, y en casi todas las religiones, ¿no? Las personas oran de esta manera, o los priests, los curas, abren las manos de esta manera, ¿no? Y los políticos, cuando nos quieren convencer, dicen, voten por mí. ¿No es cierto? Entonces usan los simbolismos que tenemos en nuestra mente para poder conectar con lo que significa, ¿ok? Caminar erguido, confianza, seguridad en sí mismo, pararse con las manos en la cadera, es tener buena disposición a hacer algo. ¿Okay? Muy interesante. Jugar con el cabello es falta de confianza en sí mismo o inseguridad. Ojo, eso es si estuvieses en una entrevista laboral, ¿no? Pero si estás en un bar y una flaca que te hace así, es otra cosa. Vamos, ¿ok? Comerse las uñas. Todo el mundo lo sabe, la cabeza descansando sobre las manos, así, pues cuando estás aburrido, definitivamente unir los tobillos, aprehensión, manos agarradas en la espalda. Bueno, ahí sí hay que saber leerlo, ¿no? Porque si estás con las manos agarradas en la espalda de esta manera, como me ven, no sé si llegan a ver, es que estoy descansando las manos, ¿no? Pero si hago esto, y hay más espacio acá, ¿no es cierto? Y los hombros están más arriba, es probablemente porque yo estoy presionando, fíjense, mi mano, y probablemente entonces ahí tenga emociones no muy agradables. Estamos. Caminar con las manos en los bolsillos, en los hombros encorvados, es abatimiento. Y esa es la típica que yo veo en organizaciones. Fíjense, tú en una empresa puedes levantarte 50 veces a tomar un café si te da la gana, ¿no es cierto? Pero lo que tú transmites en ese recorrido queda grabado en la mente de las personas, ¿sí? Entonces, si tú te levantas para ir a tomar un café y vas todo así, hola, ¿qué tal? Y todo, ¿no es cierto? Y tomas tu café y te regresa, y te han visto 50 veces, no, dicen, ¿qué le pasa? ¿No? No está trabajando, ¿no? Es un flojo, ¿sí? Ya, hagamos la escena, pero esta vez, de esta manera. Y vas de un paso mucho más rápido, ¿no es cierto? Te das vuelta, lo que fuese, mira la hora y todo. ¿Qué tal, cómo estamos? Y te vas con un tono y volumen de voz más alto y dices, uy, este pata no para de trabajar, pues, ¿no? Y es lo que queda, ¿se dan cuenta? Pues todo cambia con nuestro lenguaje corporal. Eso es lo que necesitamos saber. Vamos a ver. ¿Dónde estaba, no? Manos en la mejilla. Bueno, ahí está, manos en la mejilla. Es evaluación, frotarse un ojo, es tener dudas y finalmente tocarse ligeramente la nariz. Es mentir, dudar o rechazar algo. ¿Sí? Así que ya todos son expertos en darse cuenta rápidamente de qué significa el lenguaje corporal, cómo lo podemos leer. En todo caso, interpretar no significa que sea siempre la verdad. ¿Ok? No vayan a dudar de todo el mundo. Pero sí, al menos te da algunas señales importantes en lo que refleja. El tema no es solo ser consciente de qué hacen los demás, sino en qué haces tú. ¿Sí? Y la parte más importante que puedes hacer es empezar a filmarte, ¿no?
Tú, fílmate, tómate una cámara, tu iPhone, tu celular y demás, y empieza a ver cómo tú te comportas en una reunión social, ¿no? ¿Qué transmites en el camino? ¿Ok? La confianza, pues la confianza y las neuronas espejos tienen mucho que ver en cómo nosotros vemos el resto y cómo podemos anticipar las emociones del resto de las personas. ¿Sí? Las neuronas espejo, ¿han escuchado de eso o no? ¿Sí? Es muy interesante. El neuronas espejo y efecto espejo, muy poderoso en programación neurolingüística. Del dolor, en este caso, porque nos anticipamos a qué va a pasar, ¿no es cierto?, con la persona, pero también cuando hay películas que nos emocionan y soltamos la lagrimita, pues, ¿no?, en el camino, o el comercial de televisión con los niñitos o lo que fuese, ¿no? Pero yo acá he jugado con programación neurolingüística también para influenciarles aún más y potenciar aún más lo que estaban sintiendo. Porque fíjense que lo que hice fue poner una música muy violenta, ¿no? Y solo la música en sí ya los condicionó en lo que seguía, pues, ¿no? Muchos gritos, ¿no es cierto? Muchos elementos duro, tenso, y se sentía acá, se siente en la piel, ¿no es cierto? Se erizan los pelos, hay personas que estaban así, no quiero ver. Pues eso nos ocurre. Neuronas espejos. Las neuronas espejos son muy importantes, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio, pónganse de pie, busquen otra pareja. ¿Sí? Y con este conocimiento de las neuronas espejo, lo único que necesito es, busquen una pareja de aprendizaje, míranla intensamente a los ojos. ¿De acuerdo? Acá tenemos una persona ya. ¿Sí? Pasa adelante para que... Cuidado con la cámara nomás. ¿Sí? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene tu pareja de aprendizaje. Listo. Las instrucciones son muy fáciles. Ninguna palabra. Mírense a los ojos. Nada más. Y no detengan la mirada a los ojos. Adelante. Y mientras ustedes hacen esto, le voy a dar más instrucciones. ¿Sí? Y la primera instrucción es, sin dejar de mirar a las personas a los ojos y sin ruido, respiren lentamente, inhalen, retengan y soplen lentamente. ¿Estamos? Una vez más, respiren profundamente, retengan y soplen. ¿Estamos? ¿Ok? Miren a la persona frente a ustedes y empiecen a sentir las emociones que atraviesa la persona que está frente a ti. ¿Sí? Empieza a darte cuenta en su mirada de cuáles son las emociones que están atravesando estas personas, no hoy, en este instante, pero últimamente. ¿Ok? Y en cada respiración, intensificas esta sensación de ser con la persona. Respira lentamente. Inhala. Exhala. Lentamente. Quiero que te concentres esta vez en mirar a la persona desde su interior, desde su ser, e ir descubriendo cuáles son las virtudes de la persona que tú tienes frente a ti. Y en cada respiración lo intensificas y te proyectas en lo que podría estar ocurriendo, en las virtudes de la persona frente a ti. Cada respiración se intensifica aún más. Respira profundamente una vez más. No pierdas la mirada. No pierdas la mirada. Y esta vez quiero que descubras cuáles son los miedos de esta persona que tienes frente a ti.
Y en cada respiración se hace más claro. Respira una vez más. Y haz lo tuyo. Quiero que te acerques a la persona que tienes frente a ti y le pongas tu mano derecha sobre su hombro. Y con esta postura le digas lo que has descubierto de él o de ella. Adelante. Para las personas que están online, recuerden que pueden hacer sus preguntas, ¿no? Y encantado de poder contestarlas. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Sí? Listo, un aplauso. Agradezcan a sus coaches. Muchas gracias. Tomamos asiento y seguimos. Mi pregunta es, ¿acertaron? Ok. ¿Cómo es posible que acertemos cuando no conocemos a la persona? ¿No? Entonces, fíjense, esto no es un tema esotérico, no es un tema de leer la mente, pero de alguna manera sí. ¿Por qué? Lo que sucede es cuando tú empiezas realmente a prestar atención en la otra persona, ¿no? Empiezas a leer los rastros de las microexpresiones acumuladas en la persona. Una persona que es una persona alegre, por lo general va a sonreír siempre, ¿no? Y como sonríe, le queda marcado, pues, le queda marcado acá la patita de gallo, ¿no es cierto? Entre otros elementos. Y tu mente conecta esto con, esta es una persona alegre, ¿sí? Una persona que es muy dura, muy tensa, muy seria, por lo general va a tener acá ¿no es cierto? Una marca. Y puedes leer eso en las personas, ¿no? La parte más interesante de este ejercicio es qué te dicen acerca de ti, ¿sí? Sin conocerte, ¿ok? Y a veces hay elementos que no nos gusta escuchar, y hay otros que sí, y hay otros que desconocíamos y que nos dicen, uy, tú eres una persona sociable, tú eres una persona así, asá. Y a veces no nos damos cuenta. Porque quienes somos, no somos quienes decimos ser en la vida, sino que somos la suma de las percepciones que tiene el resto sobre nosotros, ¿sí? Cuidar cómo nosotros nos presentamos frente al resto de las personas, cómo nosotros empatizamos, tiene mucho que ver cómo las personas se van a abrir a nosotros. Si somos tensos, muy serios, muy duros en la vida, vamos a perder muchas oportunidades. Y les cuento dos anécdotas muy rápidamente. Acabo de regresar de Buenos Aires, donde estuve dictando junto a Jürgen un curso de neuroventas, pero la anécdota no es ahí. La anécdota es en el camino, en el avión. En el avión llego y casi pierdo mi vuelo, ¿ok? Para variar, ¿no? Y me siento al costado de una señorita, ¿no? Muy buena onda. Y estuvimos conversando un rato, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vas a pasar 5 horas sentado con una persona a tu lado, lo primero es presentarte, ¿no? Y es muy importante. La mayoría de la gente está tan seria en los vuelos que no sé por qué onda con eso, ¿no? No tengo la menor idea, es como que si volar sería un tema tan serio en la vida, ¿no? Entonces lo primero es saber presentarse, ¿no? Y decir, oye, soy Mauricio, vamos a pasar 5 horas sentado al costado, ¿cómo te llamas? ¿No? ¿Estás regresando a Argentina? ¿Estás yendo a Argentina? Empezar a abrir las conversaciones, ¿no? Y la parte interesante de esta anécdota es que cuando llegamos a Buenos Aires, ella me dice, oye, ¿y cómo te vas a ir a tu hotel? Justamente no sé cómo llego, ¿no? Y entonces me acompañó para tomar un bus, pero se preocupó y me dijo, Mauricio, pero cuando tú llegas, porque el bus se podía pagar en tarjeta, ¿no? Pero cuando tú llegues al terminal,
¿cómo vas a tomar el taxi hasta tu hotel? Y dije, bueno, ahí veré, ¿no? Tal vez camine, tal vez no. Ya veré. Y me dijo, de ninguna manera, toma 50 pesos. ¿No? Y dije, ¿cómo me vas a dar 50 pesos? Pues no. Me dijo, no, es que toma, ¿no? Y muy interesante porque definitivamente cuando empiezas a hablar con las personas, abres un mundo de oportunidades. El otro elemento es que me subo a este bus que me lleva hacia el terminal, ¿no es cierto? Y en el camino se sienta a mi lado una señora, ¿no? Más o menos de unos 50 años por ahí, ¿no? Y entonces le pregunto, ¿de dónde viene usted? Porque todos veníamos del aeropuerto. Y me dice Mauricio, bueno, no me dice Mauricio, pero me dice, mira, te cuento, acabo de regresar de Roma y estuve con el Papa. ¿Sí? Y me enseña sus fotos y demás, ¿no? Qué interesante, pues, descubrir a las personas. Y le digo, oye, ¿tú sabes que yo escribí un artículo sobre 10 lecciones de liderazgo del Papa Francisco? Y me dice, a ver, y empezamos a mirar en su teléfono y me dijo, qué interesante esto. Mauricio, tienes que mandárselo al Vaticano, ¿no? Y me dio el email del secretario de el Papa. Entonces, las oportunidades que tenemos, y estamos siempre a 2 personas de poder conocer realmente a quienes queremos, si es que queremos en todo caso, pero estamos todos en la oportunidad de poder ampliar nuestras redes de contactos. Aquellos que trabajan en redes, por ejemplo, network marketing, es primordial que lo sepan. Aquellos que trabajan en ventas tienen que saber que no pueden estar metidos en sus casas. Tienen que estar afuera, sociabilizando con las personas, conociendo más personas, más oportunidades, descubriendo las personas tal y como son. Si tú te quedas en tu fin de semana y el lunes te preguntan, ¿y qué tal tu fin de semana? Ahí, tranqui. Es un fin de semana perdido. No almuerces nunca solo, por ejemplo. Ese es clave. Me lo dijo un mentor que yo tenía y lo sigo repitiendo a mis coaches. No almuerces solo. Almorzar solo realmente no te sirve. ¿Ok? Comparte tus experiencias. Sé el maestro de orquesta de tu red. Invítalos a tu casa, sé tú el líder en decirle a las personas, vamos al cine, vamos a comer algo, vamos a ver un concierto, vamos a tomarnos un trago o lo que fuese. ¿Ok? Nunca pierden realmente de vista que cada persona que conocen es un mundo, ¿no? Y tú puedes entrar en ese mundo si quieres, ¿no? Pero mientras tú sigues con el mismo núcleo de amigos, ¿no es cierto? Nunca vas a poder descubrir el resto, ¿no? Y me acuerdo la primera vez que llegué a Perú, no conocía a nadie, 0 personas. 6 meses después, era mi cumpleaños, y eran 150 personas, ¿no? Entonces, todo depende de uno, realmente, ¿sí? Este ejercicio es muy poderoso porque nos permite saber empezar a escuchar a las personas. Por lo general, no escuchamos a nadie, ¿no? Usen esta escucha activa con sus hijos, con sus esposos, familiares, padres o con quien quiera, ¿no? El tema es, de vez en cuando necesitamos callarnos, ¿no? Para poder sentir lo que está viviendo la persona del otro lado. ¿Tenemos preguntas online? Sí. Yasmín me pregunta, ¿recomiendas, Mauricio, hacer este ejercicio con compañeros de trabajo? Sobre todo si han tenido algún tipo de conflicto. Sí, los conflictos, Yasmín, muchas gracias por la pregunta. Los conflictos no son más que la percepción del conflicto en nuestra mente. Eso es lo primero que tenemos que saber. Nadie hace nada en contra de otra persona, todo el mundo hace todo para sí mismo. Si en el camino atropella a los demás, no es por la intención primera, ¿no? Sino que no le resultó de esta manera. Y dentro de esto existe mucho lo que se llama las reglas de comunicaciones, ¿no? Y las reglas de comunicaciones tienen que ver con tus expectativas, ¿no? De cómo debería comportarse el resto de las personas, más nunca la transmitiste, ¿sí? Entonces, si tú esperas, por ejemplo, que la gente llegue puntual, ¿no? Y esa es tu expectativa, pero nunca lo transmitiste y las personas están llegando tarde, pues no lo están haciendo con la intención de fastidiarte. Pero tú te fastidias porque piensas que todo el mundo debería llegar 5 minutos antes, ¿no? Entonces, este ejercicio es poderoso para poder empezar a escuchar el punto de vista de las personas que tienes al frente y darle la oportunidad de contar y contar y contar y contar sin intervenir, ¿no?
hasta que la persona te pide tu punto de vista. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Vladimir está muy activo. Me pregunta, bueno, tiene varias preguntas. Una de ellas es, ¿qué tan malo puede ser siempre estar evaluando por su lenguaje corporal a tus seres más cercanos? ¿Qué tipo de problemas nos traería? O nos trae? Bueno, es una pregunta muy interesante porque el tema no es llevar o juzgar a las personas, sino que ir descubriendo cuál es la emoción que ellos transmiten en el mensaje que están diciendo, ¿no? Cuando vimos los videos, ¿se acuerdan? No pasa nada, ¿se acuerdan de ese video que hemos visto? Ahí no hay una intención de invadir su espacio, bien al contrario, si tú sabes leer, ¿no?, la expresión corporal de la persona en ello, vas a poder decir, pues, siento que hay algo ahí que no está conectando entre lo que estás diciendo y lo que tu cuerpo me transmite. Cuéntame de verdad, con confianza, qué puede estar pasando contigo, ¿no? Siento que tal vez estás un poco cohibido, confía en mí, ¿sí? Entonces te permite abrir más conversaciones, de eso se trata. Vladimir me pregunta, ¿dónde encuentro más ejercicios de este tema? ¿Y qué libro le recomiendas para realizar entrevistas laborales, supongo? Varias cosas, muchas gracias por la pregunta. Mira, lo primero es que les voy a invitar en un ratito a que puedan entrar a pnlventas.com y pueden descargar mi ebook, en un ratito lo apuntan, ¿no?, que está relacionado a 10 tips de ventas con programación neurolingüística, ¿no? Pero eso está orientado hacia la venta, pero también en nuestro entorno, en nuestro día a día, realmente, ¿no? Y para las entrevistas laborales, pues he montado todo un producto que se llama Coacheados, que son 101 preguntas y sus respuestas asertivas, ¿no?, en cualquier ámbito. Entonces, ayuda al desarrollo de la asertividad más que otra cosa. Pues eso es todo por el momento. Listo, muchas gracias. Entonces, seguimos. Yo tengo acá en la pantalla algo raro, pero no sé cómo salir de esto. A ver, quit. Ya está. Gracias. Listo. Pues la programación neurolingüística, ¿no? Hemos hablado de algunos elementos, pues lo voy a resumir muy rápidamente, ¿no? ¿Qué es la programación neurolingüística? Si quieren buscar más historia y demás, todo eso está en internet, no voy a recitar nada, pero básicamente se trata de los sentidos que guían nuestro subconsciente. Así de sencillo, ¿no? Aquellos sentidos que nosotros, cómo nosotros percibimos el mundo a nuestro alrededor. Lo primero es darnos cuenta de lo siguiente: no vemos el mundo tal y como es. No lo vemos tal y como es. Lo vemos desde nuestra percepción del mundo, desde nuestra interpretación. Y la interpretación que hacemos pasa por 3 canales diferentes, ¿sí? Estos canales son el visual, el auditivo y el kinestésico, ¿no? El visual es todas las imágenes que llegan hacia nosotros y cómo las interpretamos, ¿no? El auditivo, lo que escuchamos y cómo lo interpretamos. Y el kinestésico tiene que ver con las sensaciones, ¿no? Puede ser frío, calor, puede ser el tocar a una persona, puede ser la sensación de cómo te afectan las cosas a tu alrededor. Y nos ayuda porque cuando tú descubres cuál es el canal preferente de la persona que está frente a ti, ¿no es cierto?, puedes corresponderle mejor porque puedes entablar entonces una conversación en el mismo canal, ¿no? Lo que llamamos muchas veces sintonía o química. ¿Han escuchado esto? Uy, buena química esta persona, ¿no? Sí, o no. Cero química con esta persona, ¿ok? Tiene que ver por los canales por los cuales nosotros conducimos nuestras comunicaciones, ¿ok? El rapport es uno de estos elementos, ¿no? Saber generar rapport. Entonces vamos a pasar rápidamente cómo detectar los 3 canales. El visual. ¿Qué pasa con las personas que son visuales? Suelen vestirse de moda, ¿no? Suelen ser lo último de la moda en realidad, pues, ¿no? Y desde ya lo puedes ver. Suelen tener autos muy llamativos, hombres relojes, mujeres las carteras o la vestimenta, ¿ok? Esas son las personas completamente visuales, ¿de acuerdo? Y les importa mucho la apariencia, pero también en su discurso, de la manera en la cual hablan, van a hablar con palabras como quisiera ver, me podrías enseñar, puedes mostrarme, entre otras cosas, ¿no? Si tú detectas esto, pues háblale en ese canal, ¿no?
cómo te ve la gente o lo que estás haciendo, cómo sería visto por el resto de las personas. Y ayuda a conectar completamente, ¿sí? El otro es el auditivo. Pues son personas un poquito más relajadas, siguen siendo fashion, pero un poco más casual, ¿no? Se visten más en jean, más tal vez como yo hoy día, ¿no? Más o menos por ahí va. Y hablan mucho de la escucha, ¿no? ¿Me puedes explicar? Es auditivo, ¿ok? Me han contado, es auditivo completamente. Me han dicho, todos esos elementos te va a ti diciendo y dándote índices sobre realmente qué tipo de canal está usando, y ese es el canal auditivo. Si tú trabajas en ventas, es primordial que sepas detectar en 30 segundos cuál es el canal de la persona que tienes al frente, ¿sí? Conectas más rápidamente con él, ¿sí? Lo que son básicamente los kinestésicos son personas que se visten con cosa más ancha, por lo general, mucho más algodón, porque no les gusta mucho la textura. No se podrían poner nunca un suéter de alpaca, por ejemplo, ¿no? Ay, no soportarían, pues, ¿no? Entonces se visten más a sus anchas, un poquito más amplio la ropa por lo general, ¿no? Más suéter, más, no les importa mucho el look que tengan, pero bueno, por ahí van, ¿sí? Y hablan más de esto, puedo tocarlo, puedo olerlo, a ver, enséñame, y lo tocan y miran y demás antes de tomar cualquier decisión, ¿sí? Por ende, cuando tú estás conversando con una persona que es más kinestésica, habla de sensaciones, ¿no? Habla realmente de cómo esto te ayuda a sentir mejor, ¿ok? Estos son básicamente los canales de la programación neurolingüística. El uso de ellos, pues, puede ser desde el afecto, el enamoramiento, las ventas, saber manejar una reunión y saber determinar los perfiles de las personas, saber liderar a través de los diferentes canales, poder transmitir, por ejemplo, historias que conecten con las personas, lo que se llama storytelling en inglés, que es saber hacer ilustraciones, plantear metáforas, pero metáforas que te tocan a ti, ¿no? Entonces, una persona sensorial le vas a hacer una metáfora muy orientada, por ejemplo, y esto te quedaría como anillo al dedo, ¿no? Sensación, o como un guante, ¿no? Sensación, completamente. Una persona kinestésica le puedes decir también, imagínate cómo el aire que pasa por tu cabello, el sol que te genera energía, y hablas completamente, ¿no? Una persona que es más auditiva va a decir, no, imagínate lo que dirían si es que te vieran, ¿no? De esta manera. Entonces ahí está. Todos tenemos un poco de los diferentes canales. Si quieres saber cuál es tu canal, en ese libro que pueden descargar online, ahí está el test, ¿no? Lo pueden descargar para saber realmente cuál es. Finalmente, ya se acerca el fin, el lenguaje es primordial. El lenguaje, la exactitud del lenguaje es clave en cómo nosotros realmente nos relacionamos. No se trata muchas veces del significado, se trata más del significante, cómo nosotros interpretamos las palabras, ¿sí? Un ejemplo típico que me gusta usar es la palabra conflicto, ¿sí? ¿Qué connotación tiene conflicto? Para ustedes, ¿qué connotación tiene? Vamos a ver, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿de acuerdo? Entonces, el simple uso de la palabra conflicto ya te genera un rechazo, ¿sí? Entonces, si tu jefe te dice, llama a este cliente porque tenemos un conflicto con él, tu mente va a decir, uy, no quiero, qué miedo. Estamos. Pero no es el significado, es la connotación del significado que nosotros estamos interpretando y que nos genera una emoción, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si le das la vuelta y en vez de llamarle conflicto le dices, quiero que llames a este cliente porque tenemos un importante reto con él, ¿sí? Y tú eres la persona más adecuada para hacerlo. ¿Cómo se va a sentir el empleado en ese momento? Halagado, su ego, y él es el superhéroe. ¿Estamos? La exactitud del vocabulario es muy importante. Saber escoger sus palabras son importantes. Más allá de lo que significa, es el significado que uno le da, la interpretación misma de la palabra. ¿Sí? Estamos. Listo.
En coaching usamos mucho lo que son el poder de las preguntas. Saber escuchar es saber hacer preguntas adecuadas, ¿sí? Cuando tú entablas una conversación con una persona, no es tanto lo que tú dices, sino lo que generas en la persona a través de preguntas, ¿sí? Tú puedes entrar en lo más profundo de la persona sabiendo hacer las mejores preguntas. Así funciona la mente. A cada pregunta nuestra mente quiere contestar. Hay un desafío detrás. Y cuando queremos contestar y que esto te hace pensar en algo que no habías visto, pasa algo bioquímico en nosotros, ¿no? Nuevas conexiones se generan en nuestro cerebro, nuevos neurotransmisores que van a afectar a tu estado de ánimo. Por eso que las mejores conversaciones no es que tú vayas terminando las frases de las personas, sino que le des el espacio para que la persona se pueda expresar y puedas formularle una pregunta que le ayude a la persona a empoderarse. Cuando tú logras empoderar a la persona frente a ti, en vez de interpretar lo que él te dice y dar sugerencias, ¿sí?, pasan nuevas conexiones en la persona. Y eso ayuda a que la persona también te pueda ver con otros ojos, ¿sí? Es el interés que generas. ¿Estamos? Un ejemplo muy sencillo. Nunca hagan la pregunta ¿por qué? Cuando tú le haces la pregunta ¿por qué? A una persona, va a empezar a hablarte desde el cerebro neocórtex, la lógica, pero la lógica no es lo que le hizo tomar una decisión. Entonces lo vas a mandar a un espacio que se llama de justificación. Y la justificación no sirve para nada. Hazle la pregunta ¿para qué? ¿No? ¿O qué te hizo actuar de esta manera? ¿Por qué hiciste esto? La típica que le decimos a los niños, ¿no? Te van a justificar todo, ¿no? Si le preguntas, ¿qué te hizo pensar que esto iba a resultar? Pues te va a dar mucho más, digamos, en el propósito por el cual hizo o cometió o el error o la bondad en ese momento, ¿sí? El coaching es muy poderoso, ayuda realmente a transformar el sistema de pensamiento de las personas y empoderarlas. Cuando eso sucede, tienes una nueva persona frente a ti. Y cuando la persona se siente empoderada, se genera una conexión bastante interesante con su interlocutor. ¿Ok? Listo. Le comentaba acerca de coacheados, 101 preguntas, ¿no? Que te permiten construir respuestas asertivas. Tenemos que saber contestar a las preguntas en el día a día, ¿no? Y eso es uno de los elementos más importantes. Si quieren entender un poco más acerca de el valor simbólico, necesitamos darnos cuenta qué significa para nosotros muchos elementos en nuestro día a día. Jürgen decía, las cosas valen más por lo que significa que por lo que son. Y es así como terminamos muchas veces comprando cosas mucho más caras en la vida, ¿no?, que lo que son. Cuando nosotros nos presentamos frente a otras personas, si no nos valoramos a nosotros o no podemos demostrar cómo agregamos valor, por ejemplo en una entrevista laboral, pues nos va a costar. Todos los días necesitamos de alguna manera vendernos mejor o exponer nuestro mejor yo. ¿Estamos? Aprender a ser asertivo. Las personas que quieren saber más acerca de neurociencias pueden también buscar estos complementos muy interesantes. Venderle a la mente, no a la gente. Y Estamos ciegos, que es un bestseller de Jürgen Klarich. Y Coacheados también en el camino. Y lo que les decía, pueden descargar también el libro 10 tips de ventas con PNL, completamente gratis. Entras a pnlventas.com y te registras. ¿Sí? Sin más, les agradezco tremendamente y les deseo muchos éxitos. Muchísimas gracias.